Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Felipe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, un placer saludarte y saludarte ahora de forma virtual. Estamos en la presentación virtual del libro Akira y los Mm, animes que lo cambiaron todo. Estamos con Felipe Mújica en la primera colaboración que haces con la editorial Diablo Ediciones dentro de su colección de cultura popular, de libros dedicados al análisis, en este caso, del manga y el anime. mm, Los que me siguen pues me habrán oído decir muchas veces que si te gusta el cine, si te gusta el anime, pues yo recomiendo siempre que hay que leer mucho y en este caso tenemos un libro que hace un recorrido muy interesante sobre una película que fue fundamental en la distribución, bueno, en la producción en general del anime y la distribución del anime en España. Estamos hablando de la película Akira, que se estrenó a finales de los años 80, dirigida con guión y dirección de Katsuhiro Otomo, y que llegó aquí a España con unos ciertos años de retraso, pero tuvo un impacto muy, muy importante. En ese sentido, tú en tu libro contextualizas muy bien lo que hay antes y después de esta película. mm, Explicas qué había llegado de anime a nuestro mm, país antes, explicas cómo fue esa llegada del manga muy, muy accidentada y del anime, y después mm, explicas el impacto que tuvo el estreno y la llegada, digamos, de la película en formato digital bueno, en VHS primero y luego en formato digital, mm, todo el impacto que tuvo después en la distribución. En el libro, además de contextualizar antes y después, realizas un repaso de la obra de Katsuhiro Otomo, un análisis de su obra, tanto del anime como en el manga, como ilustraciones y libros de arte, etcétera, como de numerosas contribuciones en el ámbito del anime muy, muy interesantes, desde la dirección, el guión, la producción, el diseño, etcétera. Y luego te centras en las dos obras en concreto, en lo que es el manga y lo que es el anime, mm, que como bien dices son un poquito diferentes y todo tienen su intrahistoria, ¿no? Y además haces un recorrido muy interesante para los aficionados de productos que generaron estas dos obras y que en el caso de Akira es extremadamente curioso y complejo, porque hay varias versiones que explicas muy bien las diferencias que hay entre ellas, pero que, bueno, que la realidad es que hay varias versiones. De las pocas obras que tengo diferentes productos de la misma obra, tanto en manga como en anime, y no solamente por tener una, una mejora digital, sino porque hay cambios, digamos, importantes que te obliga al final, si eres completista, a tener esa producción. Pero bueno, en cualquier caso, estamos mm, ante una divulgación muy interesante, un trabajo yo creo que de investigación por tu parte importante. Comentas en el libro que durante unos meses estás buscando información y mm, actualización de datos. Y la cuestión es que decías que en el momento cuando te plantean de hacer este libro, llegas a dudar durante un segundo sobre mm, si Akira da para un libro y luego tú mm, mismo reconoces y luego el libro es una evidencia en sí de que al final se te queda corto, ¿no? ¿Por qué mm. Akira es tan importante, especialmente también para nuestro ámbito cinematográfico? Sí, sí, yo creo que lo digo y lo voy a decir. Cuando comentaba que estaba escribiendo un libro sobre Akira, siempre me decían, siempre me preguntaba, le decía a algún amigo, estoy escribiendo un libro sobre Akira, y siempre me decía, pero ya te da un libro para hablar solo de una película. Y yo decía, pues mira, pues si hay una película de animación japonesa que da para escribir un libro, esa es Akira, sin ninguna duda. ¿Y por qué? Pues un poco, tú ya lo has ido un poco explicando. El caso es que el impacto que ha tenido, por un lado, el impacto que tuvo Akira en la percepción, en la entrada de la animación japonesa en Occidente, el impacto, por en segundo lugar, el impacto en la cultura popular que ha tenido esta película, la influencia de su animación, de sus temas, influencia en Japón, en Occidente. eh,
la animación, la figura de su director, de su creador, Kazuhiro Otomo. La verdad que es un tema que yo creo que me parecía que me quedaba para rascar, para investigar y para sacar mucha información. No hacer simplemente un libro comentario de fotograma a fotograma, sino pues comentar. Bueno, ya también has hecho un resumen muy bien, muy bueno del libro. Empezar un poquito, que me parecía interesante, un poco contextualizar lo que era la percepción que había del anime antes del estreno de Akira, eh, y hacer un poco resumen de los estrenos que había habido en España y luego un poquito también pues el impacto que tuvo a posteriori la película. Bueno, pues así un poco pensé que se podía clasificar el contenido del libro en varios capítulos y bueno, pues como tú bien has dicho, pues empecé con un capítulo acerca del anime que había en España, que se había estrenado en España antes de Akira y luego ya pasé a hablar por un lado de la figura de Kazuhiro Otomo, que es muy interesante. No sé si igual luego seguimos hablando de este hombre. Y claro, Luego sí, sí. hablar del manga, luego hablar de la película y también de lo que fue la entrada de Akira en España, que también su estreno paulatino, digamos, en España, pues también daba para comentar bastante. Claro, decías que dedicas un capítulo a la obra de Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo nace en 1954. Ahora, dentro de muy poco, este libro va a salir a finales de marzo de 2025 y dentro de 2 semanas cumplirá 71 años el, el director, ¿no? Es decir, que en el año 82, cuando empieza el manga, tiene 28 años. Esto es importante porque además el manga se acaba publicando entre el año 82 y el año 90 y en medio se hace la película. Y tú explicas varias veces que realmente lleva un ritmo de trabajo que es una locura. Incluso hay momentos, porque tiene que publicar un episodio del manga cada 2 semanas, aunque hay un periodo que ya me imagino que no debe aguantar más. Hay un periodo de unos meses en que no se publica ese manga coincidiendo con la producción de la película, pero hay un momento en que explicas que, bueno, que no dormía, ¿no? Tenía que entregar el manga y, bueno, digamos, los últimos días antes de entregarlo son días sin dormir y luego trabajando en equipo con gente que igual también no dormía. Pero bueno, eso es interesante porque, digamos, el manga lo empieza cuando tiene 28 años y me parece un momento vital, ¿no? Porque tú explicas que en realidad hay una evolución para llegar a Akira y que hay unas influencias muy interesantes que se manifiestan en el propio Akira, pero que hay toda esa experiencia previa le va preparando para lo que va a ser Akira, ¿no? Ujú. Sí, bueno, el caso es que lo que comentábamos de la singularidad de la personalidad de este hombre es que por un lado que ha sido un mangaka que estaba muy influenciado por el cómic occidental y este hombre siempre se declaró súper fan de Moebius, de la bande dessinée, como se dice, ¿no? El cómic francés, ¿verdad? Y, y bueno, en su obra, bueno, y además le gustaba mucho también el cine occidental y son cosas que le hacen muy particular. Aparte, bueno, has comentado algunas cosillas. El caso es que durante los años 80 este hombre, sí, que como decías, tenía un ritmo frenético porque no solo en el 82 empezó a sacar el manga, sacaba cada 2 semanas un capítulo, sino que durante esa década este hombre ya estaba empezando a coquetear con la dirección, porque haciendo un paréntesis, yo creo que este hombre es el único que yo sepa dentro de la producción, de la creación japonesa, que es el único que ha sido a la vez mangaka, que ha sido director de imagen real y ha sido director de una película de animación. Director y guionista de una película de animación. Hay algún caso como Mamoru Oshii,
que fue director de animación, ha dirigido películas de imagen real, pero no ha llegado a ser dibujante de manga. Ha llegado a ser guionista, pero no. Miyazaki también fue dibujante manga, también ha dirigido animación, pero salvo que alguien venga y me corrija, Kazuhiro Otomo es el único de la creación japonesa que se ha dedicado a estos tres panoramas. Aparte de, bueno, ilustrador, diseñador, bueno, ha tocado muchísimos palos. Y ya no sé qué estaba comentando. Bueno, el caso es que durante los años 80 pues estaba este hombre en un nivel de producción enorme, porque no solo estaba al capítulo cada 2 semanas de Akira, sino que está empezando a dirigir, empezó a meterse como director en Robot Carnival. Bueno, ya había hecho una película de imagen real en plan un poco amateur, que no está muy ahí, disponible, que está bastante, por lo que sé, está bastante escondida, solo la tiene él. Difícil de encontrar. Sí, porque yo he entendido que era una producción para producción propia y que no la hizo solamente para que la viera nadie, un poco en plan como manera de aprendizaje. Claro. Y Bueno, en Robot esa, Carnival él dirige una de las partes. Sí, digamos que fue su primera aportación como director de animación, porque hacía el opening y el ending de la película, Robot Ujú, Carnival, que para el que no lo sepa era un OVA de episodios con la temática común de los robots, ujú, y ahí Kazuhiro Otomo solamente hacía el opening y el ending de la película. Luego hizo un episodio una película de episodios que tiene varios títulos: Bunny Money, Neo Tokio, Laberinto de Historias. Pero bueno, era una película de tres episodios. Y luego ya se metió a lo grande cuando le encargaron la dirección de Akira. Y claro. ahí, cuando estuvo con esta, sí que hubo un parón en la publicación del manga, de unos. No llegaba a un año el parón, y luego ya lo retomó y hasta que acabó en el 90, y yo creo que ya entonces se puso a descansar y ya un poco, yo creo que ya se lo tomó un poco más relajado, porque ya no volvió a hacer ningún manga, al menos dibujando y guionizando como había hecho Akira durante los 80, que lo compaginaba con la dirección y el Sí. guión, la del dibujo Es y como si tuviera tantas. más control sobre su tiempo, ¿no? Es decir, Mm, que tú comentas cosas muy interesantes en el libro de que hay realmente producciones con una dedicación, parece incluso excesiva, ¿no? Bueno, ahora comentaremos. Pero bueno, mm, la cuestión es que él plantea a Kira inicialmente en una revista con publicación quincenal, aunque la revista luego mm, pasa a semanal, pero él continúa haciendo la publicación quincenal mm, y pensando que en poco tiempo se va a acabar la historia y como ve que tiene éxitos, eso se va alargando y se alarga 8 años, que también en una producción de tan gran éxito también podía haber continuado, pero bueno, él mm, decide cerrarlo mm, y lo decide cerrar cuando explota también internacionalmente el éxito de Akira, ¿no? mm, Que curiosamente tú explicas muy bien en el libro, que yo he leído ya también varios artículos en la línea de lo que tú comentas, de que Akira se estrena con la etiqueta de que es la producción de animación más cara de la historia de mm, Japón y luego resulta que no es exactamente del todo mm, así, ni mucho menos, ¿no? mm. Y que, mm, Sí, y sí, que se cayó un además mito hace poco. ¿no? Y que además, no, si fuera así, sería un gran fracaso porque no recupera, ¿no? Que tú en tu Mm, libro dices que fue la sexta más taquillera del año en Japón, es decir, que encima mm, no hubiese recuperado si realmente hubiera dedicado el presupuesto que presumían, ¿no? Pero lo que mm, sí que es verdad es que a raíz de ese estreno en el año 88 en Japón, luego hay esa proyección internacional espectacular, ¿no? Con estreno en Estados Unidos, estrenos en Gran Bretaña, mm, con su desfile por diferentes festivales importantes como el de Francia y también por último en el de Sitges en el año 91, ¿no? mm. Sí, sí, nada. Pues, pues bueno, el caso es que del desembarco de Akira ya empezó un poquito el boom, el shock, digamos, en Occidente, a raíz del manga, que también es otro tema que también tiene para hablar,
porque el manga fue también de los primeros que llegaron a Occidente claro, y, y el caso es que como, claro, que aquí hay que ponerse en el contexto de la época. El cómic que se leía entonces, que conocíamos todos, era claro. o el cómic europeo o el cómic americano y el cómic japonés, que ahora ya estamos acostumbrados, pero entonces el cómic japonés con su formato de en blanco y negro, con muchas páginas, con tomos enormes, largos, con grandes dibujos, pocos bocadillos, bueno, pocas cajas de texto, digamos, pues eso en Occidente no se conocía. Eh, yo supongo que ya la mayoría de la gente sabrá que Akira el manga, el objetivo para que en Occidente se aceptara era, lo que se hizo fue colorearlo y el manga llegó a Epic, que era de Marvel, para que lo estrenara y se contrató a un coloreador, Steve Olive, para que, bueno, era un coloreador que, bueno, ganó mucho prestigio gracias a esta labor, ¿no? A poner color a un manga japonés. Llegó a ganar al año siguiente el premio Eisner al mejor Mm, color. mm, Y bueno, se dice que fue de los primeros cómics coloreados por ordenador, ¿no? mm. Sí, sí, que Que dices, daba ese toque como sí, sí, artificial, ¿no? Es una que es cosa, un trabajo sí, sí, ¿no? muy bien valorado el del coloreado del manga de Akira. Sí, Y claro, y también, pues pues ahora ya estamos acostumbrados a los mangas con los tomos pequeños, gordotes, sí, y entonces también, pues como se empezó a editar en Estados Unidos y en España, pues era con tomos en formato, digamos, europeo, con tomos grandes A4, sí. con pocas páginas, eran tomitos finitos, Sí, sí, sí. Bueno, porque, es lo que es el primero que tuvimos aquí en España de mm, ediciones B eso y es. que fue bastante largo porque creo que salía uno al mes, si no recuerdo Mm, mal, y eran claro que, 38 números, me parece. mm, Y que siempre sí, sí, luego, explico porque cuando lo explico sufro mucho recordando que los dos últimos números tardaron 2 años en salir. mm, Esto no lo dices en tu libro, pero yo lo viví. O sea, los dos últimos números tardaron 2 años en salir y fue bastante duro, porque además mm, la sensación de que te quedaba la colección incompleta y tal, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que no solamente colorean, sino que cambian la orientación, hacen el efecto más, espejo es otro detalle que para no había hacer una comentado. lectura occidental, pero bueno, al Mm, final, digamos, todo queda al revés, pero también modifican parcialmente las viñetas, ¿no? Porque introducen los bocadillos que son diferentes, digamos, que mm, el texto japonés, que está pensado más en vertical y de otra manera. Entonces, esto también altera relativamente la viñeta original. Y esto es mm, importante porque al final lo que acabamos teniendo son varias versiones, ¿eh? Porque tenemos la versión mm, original y esta versión occidentalizada en color, que es lo que ha llegado hasta ahora, pero luego estas dos han tenido también versiones diferentes que se han mm, ido combinando, ¿no? Y además, eh, otra cosa curiosa son las traducciones, porque por ejemplo la traducción que estamos hablando ahora de Ediciones B que nos llegó en color aquí a España era una traducción del inglés. Y, sí, sí. Yo entonces, digamos, la primera edición que pillé, que era Ediciones B, en blanco y negro, se pone que era traducido del inglés, ¿no? El exacto. inglés Entonces, traducido del japonés. exacto. O Entonces, al sea que, final, eso supone que también ahora hay la última versión de todas, que es la auténtica, entre comillas, mm, es una traducción realizada directamente del japonés original, ¿no? Y entonces, mm, yo creo que ahora sí podemos, si vamos a la librería a comprar el manga de Akira, tenemos la versión en blanco y negro original en mm, 6 tomos, creo que es, en 6 tomos sí, de sí, sí. Akira, ¿no? Porque se llegó a publicar hace unos cuantos años, se llegó a publicar en 6 tomos en color también, ¿eh? Sí, sí, también era en color, pero que habían cogido el coloreado, pero que el coloreado japonés, porque había traducido del inglés, que había traducido al japonés, que Sí, era un poco absurdo. Y bueno, pues según por lo que leí, parece que en principio los derechos los tenía Ediciones B y de alguna manera Norma consiguió los derechos de esta otra edición que se basaba en color, que se basaba en la americana. sí, Y es un poco curioso que pudieran, que pudieran convivir estas dos ediciones, ediciones B y Norma, sí. a partir de color y, bueno, en fin.
Y ah, Bueno, quedará como una sí, curiosidad porque al final mm, realmente lo que digamos lo que hemos vivido en directo ha sido una locura porque no sabíamos exactamente al final mm, qué versión teníamos y qué diferencias había, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ahora sí que tenemos una versión no sé si casi definitiva, con una mm. traducción Sí, sí, literal, digamos, del que más la ha original hecho. y una rotulación Sí, mucho sí, más, más sentida, ¿no? eso es Por cierto, hablando todo de más fiel rotulación, al. también todo lo que es la maquetación y la tipografía utilizada especialmente en los recopilatorios de Akira, también explicas que es Mm, bastante singular, ¿no? Tú hablas de Akira Sato en tu libro, que fue mm, el encargado, digamos, de hacer esta especie mm, de selección de las portadas, de diseño de las portadas, de maquetación, de tipografía. Y de diseño también mm, del famoso Akira Club, que fue un libro que venía a ser una mm, especie de libro de entrevistas y de cómo se hizo, etcétera, mm, de- de Akira, que para los aficionados durante muchos años era el único libro que teníamos para saber alguna cosa más, ¿no? mm. Sí, sí, ahí he sacado bastante información. No, la tipografía me ha parecido un tema interesante, porque yo lo que caso es que siempre he estado acostumbrado al título este, digamos, de tipografía rotunda, un poco impact, y bueno, me pareció interesante ver que en el manga, a lo largo de los números, pues el Otomo había ido haciendo pruebas con diferentes tipografías, también algunas con con gusto occidental, pues también por el gusto de Otomo de los temas occidentales. Y bueno, me pareció interesante por ver tipografías que no me pegaban con el aire de la película. Y bueno, pues bueno, el caso es que bueno, había que comentarlo. Era aquí Sí, sí, sí. No, del manga, del anime, esos son detalles sí, sí, sí. interesantes que hay que analizar y reflejar. Claro que sí, ¿no? Y además, lo que decíamos que al final la obra de Akira es la evolución de muchas influencias en el autor y no hay más influencia que el propio nombre de Akira, ¿no? Que tú Mm, explicas muy bien, porque el autor lo ha explicado en muchas entrevistas, mm, que cuando estaba en las oficinas de montaje en películas anteriores, siempre oía la palabra Akira que le sonaba mm. de fondo y era porque alguien le decía, ¿no? Algo así como piensa en Akira Kurosawa, ¿no? Es Akira decir, esto, Kurosawa. ¿qué haría Akira Kurosawa si estuviera Mm, aquí? Y que decía yo, que le sonaba que oía este nombre y al final mm, se quedó como una palabra muy potente y al final, mm, bueno, al final es el título del libro de un protagonista que claro, yo cuando me compraba este manga no teníamos ni idea de lo que estábamos comprando y ibas comprando mm, cada número y tardó unos cuantos números que fueron meses porque cada mes salía un número, mm, tardó unos cuantos meses en salir Akira. Y en la película también tarda, digamos, unos cuantos minutos en salir Akira, ¿eh? Es decir, que al final es una película con varios protagonistas. En realidad es un elenco muy importante que en el manga se extiende mucho más porque hay mucho más extensión, muchos más mm, protagonistas secundarios y que además se pueden desarrollar mucho más, ¿no? Es decir, que de hecho el anime se acaba o se hace o se produce cuando el manga todavía está por la mitad. O sea que hay una diferencia abismal entre los dos porque el anime se tiene que acabar en un momento determinado y en cambio el manga tiene mm, esa continuación, ¿no? Pero bueno, le permite desarrollar muchos más personajes que el propio Akira, que es el protagonista, ¿no? mm. O supuesto Sí, protagonista. en el caso de la película es curioso que es Akira y tal, pero luego en la película Akira casi no sale, ¿no? Un poquito en el libro pues también hay que comentar las diferencias que en el manga pues tiene mucha más extensión y Sí. Akira pues sí sale prácticamente, bueno, Akira el niño está prácticamente toda la segunda mitad o más del manga sí que aparece Akira, Claro, pero sí, sí, igual, bueno, sí, sí. Y pero igual en el anime, pues el Tetsuo es mucho más importante o lo que sí, sea. Yo sí, recuerdo cuando se estrenó, creo que fui a un pase raro de Tetsuo Iron Man, que claro, yo mm, pensaba que se refería al Tetsuo de Akira y al de la final, película de la película de bueno, anime. sí, sí, sí. Al final todo, Mm, no es exactamente el mismo personaje, pero hay como una especie de hiper relación, algo interesante. Pero bueno
que Tetsuo también es un personaje muy, muy emblemático de esta saga, ¿no? Y bueno, al final es un repertorio. Tú en el libro explicas un poco a los personajes más importantes, pero esas diferencias que comentas son fundamentales para entender que son dos productos muy diferenciados, ¿no? Mm. Sí, nada, pues el caso es que en el manga, pues bueno, pues comento los personajes. Lo hice casi más por diferenciar con respecto a la película, porque hay personajes, por ejemplo, Lady Miyako, que en la película apenas sale, y bueno, en el manga es un personaje que tiene, sí aparece, y además tiene un trasfondo, una historia, porque también había sido una de las niñas que habían sufrido experimentos, pero en cambio en la película parece como una líder religiosa que está por ahí, como una loca de que está por ahí de Ya, fondo ahí rezando y tal. Y bueno, pues ese personaje pues queda muy desdibujado sí, en la película. Pero bueno, en el caso, bueno, el libro, pues también hay que dedicar espacio en el manga a los personajes, aunque solo sea para dar a los personajes su espacio, que luego no tienen en la película. Pero bueno, hay gente que siempre dice, "Buah, el manga es mucho mejor porque cuenta más cosas y la película pues se corta y hay muchas cosas que no claro. cuenta." Son Pero productos claro, diferentes. Son pero productos claro, la diferentes. película tienes 2 horas y no puedes contar Sí, sí, todo lo sí. que cuentas en el manga. Claro, Y son bueno, productos diferentes, pero bueno, en cualquier sí, caso, sí. ahora que estamos hablando del anime, el anime supone una revolución por muchos motivos, ¿eh? Es decir, por el ritmo, por la calidad del dibujo, Mm, él decía que estaba diseñado, dibujado para 70 milímetros, pensando ya en unos mm, grandes detalles y pensando también en una visión digamos, futura, ¿no? De alta precisión, ¿no? Y mm, también en una apuesta por colores, para, digamos, una ambientación oscura, que eso tiene una gran exigencia en cuanto a tonalidades de los colores. Lo explicas muy bien en el libro, que supone un gran esfuerzo, digamos, en todo lo que es la colorimetría, digamos, de la mm, película, ¿no? Una imagen muy, muy moderna. Muy anticipativa, ¿no? Es decir, que prácticamente tú explicas en el libro que podría ser uno de los propulsores del cyberpunk, mm, porque en realidad es incluso casi Akira es anterior, el manga Akira es anterior al Neuromante, por ejemplo, de William Gibson, ¿no? mm. Que es Sí, del sí. año 84, o sea que Akira es 2 años antes, ¿no? Es decir, que Mm, se adelanta en esa contextualización de lo que sería el cyberpunk de los años 80. Akira podría ser un elemento muy, muy importante, ¿no? Y el anime aún más por toda la repercusión que supone, ¿no? El concepto también de las grandes corporaciones, la experimentación con humanos, los mm, poderes, bueno, todo esto supone también una violencia también extrema en su representación y que fue muy singular, hasta el punto de que no acabó de conectar con el público mm, japonés, ¿no? Tú dices en tu libro que la película se estrena coincidiendo en los cines con Mi vecino Totoro mm, y La tumba de las luciérnagas, que son, son mm, tres películas que son mm, la antítesis por sí, ¿no? Es decir, una con más infantil y más de más fantasía, y la tumba de las luciérnagas de extrema realidad, ¿no? Y drama. mm, Y, mm, eh, y claro, Akira queda como rara en ese año queda como una película rara, mm, y que sin embargo supone un impacto muy importante en la ciencia ficción que vamos a ver, casi diría, en todo el mundo, ¿no? Es decir, tanto a nivel de live action como en animación de todo tipo en todo el mundo, ¿no? mm. Sí, nada, y el caso es que, fíjate que el 1988, las pedazo películas de anime que se estrenaron en Japón, por lo que estuve investigando y un poquito puse escrito en el libro, parecía que había público japonés que no acababa de entender el final de la película y bueno, me sentí un poco identificado porque creo que en Occidente, en su día cuando la veíamos, la mayoría veíamos la película, pues quedábamos bastante flipados con la película, con el final
y Sí, no acabamos de... sufríamos mucho, sí, sí. Sí, sí. Que era una de esas películas que realmente no acababas de entender la película, pero bueno, como habías flipado tanto con todo el desarrollo de la película, desde el principio con las motos, luego con los poderes mentales de Tetsuo, que si las rebeliones de políticas, los terroristas, bueno, las transformaciones masivas de Tetsuo y todo el clímax místico del final. Pues bueno, al final no lo acababas de entender la película, pero bueno, habías flipado tanto con la película Ya. que no importaba. Bueno, yo el Te habías recuerdo que quedado tengo flipado. de verla en el cine es de no entender qué estaba viendo. O sea, era algo absolutamente fascinante, ¿no? Y Claro, es que eso es en un cine fascinante. prácticamente vacío, pensando que yo era una persona rara que estaba viendo una cosa absolutamente alucinante, ¿no? Y bueno, la cuestión es que también le costó ganar dinero, le costó lo suyo, ¿eh? Es decir, porque por ejemplo, aquí comentas que en España cuando se estrena está varios meses en el cine, es decir, que al final, poco a poco, ¿no? Y el boca a oreja, digamos, al final va haciendo que la gente vaya al cine, ¿no? Hay un momento muy interesante que también lo recuerdas en el libro y que lo vivimos los aficionados, que fue la visita al Salón del Cómic de Barcelona. Fue un salón del cómic emblemático, creo que fue en el año 92 o por ahí. Fue un salón del cómic emblemático porque fue el que dio paso que 2 años después se hiciera el Salón del Manga y que ahora se acaba de cumplir 30 años del Salón del Manga, pero este fue como una especie de prueba de fuego, ¿no? Que vinieron realmente dibujantes de primera línea, mangakas, y entre ellos estaba Katsuhiro Otomo, que pasó bastante desapercibido, digamos, en las presentaciones y tal, aunque venía con dos guardaespaldas, pero digamos, ahora no podría ni caminar, digamos, por Barcelona, pero en ese momento yo creo que tuvimos muchísima suerte de que lo viéramos en Barcelona, ¿no? Y bueno, eso nos permitió, por ejemplo, en el ámbito más nuestro español, nos permitió pues, que hubiera una gran difusión de la película, que se estrenase, que hubiera, por ejemplo, comentas entrevistas en el país, que hubiera el programa Metrópolis, que también yo creo que el programa Metrópolis también fue muy importante. Y entrevista, me acuerdo, programa de Canal Plus también. Es decir, que todo este tipo de acciones ayudaron a que hubiera este boom en España sobre Akira, ¿no? En el año 92 estamos hablando. Sí, sí. Yo, de hecho, si la memoria no me falla, yo creo que la vi en casa en una grabación de cuando se emitió en Canal Plus en la noche manga esta. Bueno, yo en mi caso, bueno, en aquellos años, que había compañeros de clase que siempre te pasaban cintas de VHS y te grababan las películas. Y, y igual los jóvenes no se acordarán de cuando estaba Canal Plus, que tenía la programación codificada, no podías verla, Mm. salvo los que tenían contratado Canal Plus. Y bueno, siempre Claro. había alguno por ahí que tenía Canal Plus, te grababa la película y alguno me grabó la película y fue como la pude ver. No la vi en el Claro. cine, la vi en casa y fue gracias a eso, gracias a Canal Plus. El proceso de entrada en España, bueno, ya lo has comentado tú, pues un poco fue pues aquel reportaje en Metrópolis, luego aquella proyección en el Festival de Sitges en el año 91, que se ve que la gente ya estaba ahí toda alucinada que se llenó la sesión y tuvieron que hacer otra sesión más porque la gente ya estaba para poder dar sitio a toda la gente que no había podido ver la película la Sí, primera vez, ¿no? sí. Y eso había ahí como la gente, ya había un run run ahí de la gente que estaba ahí deseando ver la película y estaba ahí alucinando. Y nada, pues había ahí estos pequeños detalles. Luego el estreno en Barcelona, los cines Maldá y tal. Eso pues hay un poco en plan de prueba. Que no, yo no sabía, me sorprendió bastante, aunque igual, aunque tiene su sentido, que se ve que la película se proyectó con doblaje en inglés. Entiendo que Oro Films pues cogió los derechos de la distribuidora americana Streamline y se la pasaría con el doblaje que tienen ellos en inglés. Bueno, Y esto fue como una especie de preestreno, porque yo sí, la vi eso es. sí, sí, yo la vi en el cine Nápoles y sí que la vi en Mm, japonés con subtítulos en castellano. mm, Bueno, en cualquier caso, el estreno en España de Akira también supone cambios importantes en el ámbito de la distribución,
hasta al punto de que la empresa que era Eurofilms, que es la que distribuye el producto, mm, descubre aquí un nicho importante de público y de posibilidades y acaba cambiando el nombre mm, a Manga Films. mm, Que aquí hay un poco de follón. En aquel momento yo no era consciente de este follón, pero ahora sí que seríamos conscientes de que lo correcto tendría que haberse llamado Anime Films, ¿no? Que sería mm, lo más suyo, porque al final mm, la simplificación lo que hacía es que la palabra manga quería decir que venía de Japón y ya todo valía ahí, ¿no? mm. Y en realidad lo que estamos hablando es de una distribuidora de películas que sobre todo tenían películas de anime y que esto revoluciona el sector en finales bueno, mitad de los años 90, ¿no? En Mm. aquel momento en VHS, ¿no? Empieza a haber una gran producción de colecciones de VHS de películas en anime, ¿no? Sí, sí, es curioso que en aquellos años hubo como una pequeña, una confluencia de astros de animación japonesa, porque coincidió también con el boom que pegó muy fuerte de Dragon Ball, Sí, coincidió en aquellos años en las televisiones privadas que empezaron a inundarse de series japonesas. Bueno, todo el mundo recuerda Campeones, en aquellos años se emitió también Sailor Moon y bueno, son series sí. que en aquellos años se emitieron en las privadas y que yo creo que todavía mucha gente las recuerda. Y en aquellos años, eso también daría para hablar un rato largo y tendido, que las televisiones privadas encontraron un filón con las series japonesas Sí. que salían muy baratas y se licenciaban desde Francia o desde Italia Sí. y pues se llenaron las televisiones Baratas privadas. y muchas horas de emisión, digamos. Sí, sí, porque claro, en episodios, 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 ¿verdad? Claro. Y claro, en aquellos años se juntaron muchas cosas. Manga Films, como dices, pues empezó ahí a sacar a tope cintas de vídeo. Y es Bueno, porque curioso. también en aquella época ver yo mismo, si quería ver una serie, no era tan fácil. Es decir, porque al Mm, final era absolutamente caótico. Claro, si te dan cada día un episodio de 20 mm, minutos o 24 minutos, es muy esclavo, tienes que estar grabando. Es decir, que al final yo mm, recuerdo haber grabado series y que me faltaba el principio, me faltaba el final. Al final es un caos. Entonces, claro, cuando empieza a ver las colecciones de VHS, ostras, aquí tienes la posibilidad de poder ver bien mm, las series que te gustan, ¿no? mm. Sí, sí, como dices, luego, como decías antes, lo de Manga Films estaba mal denominado, aunque luego Manga Films sacaron un sello que era Anime Films, Sí, también un poco más raro todavía, sí, porque ahí sí que era anime, pero le pusieron el nombre de anime porque eran películas que licenciadas que no venían licenciadas de Inglaterra. Lo de Manga Films vino por la distribuidora inglesa de la sí, cual licenciaban las que venían a ser un poco, coincidían las más violentas, pues El Peño de la Estrella del Norte, Uroseki Doji, que también a muchos chavales entonces nos impactó mucho. Y lo de Anime Films eran, pues otras producciones sacaron alguna de Miyazaki ya en aquellos años, que no venían la licencia de manga UK de Inglaterra. sí, 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 Y, sí. y nada, no, pues el caso es que, como dices, luego también fueron saliendo colecciones. Bueno, el caso de Akira también. Luego tuvo unas cuantas ediciones, salió Sí. un vídeo primero con Record Vision, luego ya salió a través de Manga Films, pero en el sello de Anime Films, porque no venía licenciada de Inglaterra. Y, Sí, sí, y sí. bueno, pues luego con el tiempo, pues Manga Films se fue distanciando del anime, ya se fueron metiendo más en cine más bueno, iba a decir comercial, bueno, más Sí, sí, sí. occidental. Y entonces ya llegaron otras casas como Selecta, que cogió Sí, los bueno, ya en derechos en el siglo de Akira XXI y tal. Selecta ha tenido más cariño, digamos, y Mm, con la versión digital en DVD primero y luego mm, en Blu-ray y luego ediciones especiales, ediciones mm. ultra. Bueno, yo creo que al final, Sí. digamos, yo creo que en manos de Selecta ha tenido un buen recorrido, por decirlo así. Mm, Y también, como decíamos hace un momento con el manga, ahora sí que tenemos versiones muy interesantes del anime que podemos adquirirla con una mm, calidad aceptable. mm, Bueno, en cualquier caso, la revolución que provoca el éxito de Akira es promover esta posibilidad de distribuir películas y arrastra
mm, arrastra muchísimas películas, muchísimas producciones, muchísimas series y acaba siendo como una especie de avanzadilla, ¿no? Es decir, que la mm. película de Akira viene a ser como una especie de avanzadilla, a pesar de que es muy rara y muy diferente del anime clásico japonés, ¿no? Mm. Sí, el caso es que hay que pensar que mucho del anime que se conocía o la idea que se tenía de los dibujitos japoneses era un poco Marco, Heidi y igual, si me apuras, pues Mazinger Z con el tema de los robots gigantes. Sí, También hay que ponerse en un contexto en que todavía, yo creo que todavía no se ha superado del todo, de que es lo de vincular, relacionar la animación en general, vincularlo con un producto para niños. ya. Y claro, ese es otro de los motivos de los que la película chocó mucho en su momento, porque era una película de animación que era plenamente adulta, con violencia Sí, sí. y Bueno, y bueno, que con temas quizás sin adultos. Akira pues, no tendríamos la Metrópolis, no tendríamos Ghost in the Shell, ¿no? Que aunque Mm, Otomo no tiene nada que ver con Ghost in the Shell, pero al final mm, yo creo que se retroalimentan y al final todo esto se retroalimenta una forma de trabajar y una apuesta y también la posibilidad de poder afrontar proyectos mucho más importantes, ¿no? De hecho, el propio Katsuhiro Tomo acaba también realizando proyectos de gran envergadura y me ha sorprendido de todo lo que has explicado en el libro sobre Steam Boy, que estuvo 10 años mm, produciéndola. Es una película de animación que la realiza durante 10 años y que esa sí que de verdad es la más cara mm, cuando se estrena de la historia, ¿no? Es decir, que está 10 años haciendo una película de animación como una muestra del de- de- perfeccionismo del que él perfeccionismo. estaba Mm, exigiendo, ¿no? Y con una mezcla también de las primeras películas en que se mezcla 3D con 2D mm, y esa exigencia acaba llevando una producción de 10 años para su mm. estreno. Y incluso tú ahora comentas que seguramente, porque tampoco hay muchos datos, seguramente está en un proyecto que también puede ser que lleve muchos años, digamos, en producción, ¿no? Sí, porque yo por lo que, bueno, por lo que sé, por lo que todo lo que se ha anunciado, ahora hace años se anunció una nueva película, Órbita Lera, Sí. y no hay muchos datos. Se anunció, había un teaser que se No, el sacó teaser fue en hace años. 2019, ¿no? Sí, o sea, hace años ya, antes de la pandemia Sí, incluso. sí, por eso. Y, Sí, y- sí. y digo, No sé si él está esperando un momento adecuado o no lo se sé. está tomando el tiempo largo como Steam Boy, 10 años para hacer la nueva película, pero hace años que no Sí, se sí, sabe sí, nada sí. de este proyecto. Y, Sí, sí. y sí, sí, el caso es que me llamó la atención que en el caso de Akira, que se rodó, se filmó en menos de un año, porque se Mm. anunció en el 87 y salió en el verano del 88, y luego en cambio con Steam Boy y con otros proyectos se ha tirado un tiempo, pero de hecho, una cosa que descubrí que parece que cuando se estrenó Akira, parece que Otomo no quedó del todo satisfecho y que luego estuvo metiendo mano, estuvo haciendo retoques a la película y que lo que se estrenó en Japón, en Occidente nunca se ha llegado a ver. Que lo que Sí. se ha visto en Occidente es Sí, sí. Bueno, un comentas remontaje con que él retoques, estaba mejoras. en la primer visionado que estaba muy decepcionado y que quería hacer Mm, cambios y tal de mm, ritmo y tal, ¿no? Es decir, bueno, él atribuía que las prisas hacía que hubiera como dos mm, partes, ¿no? Que la primera parte sí mm, que la consideraba bien hecha y perfecta y en cambio la segunda parte que le parecía como más precipitada. Pero bueno, nosotros, tú también lo comentas en el libro, que mm, nosotros nos cuesta ver sí, esos detalles que él sí que critica. Pero mm, bueno, la realidad es que sí que hay estas pequeñas versiones, esas pequeñas mejoras y bueno, claro, todo esto la realidad es que Steam Boy tiene una serie de avances tecnológicos importantes porque mezcla mm, 3D y 2D de forma considerable en imágenes muy espectaculares y ahora en la nueva no sabemos exactamente dónde está la mm, gracia de por qué tarda tanto. mm, No tenemos información, pero bueno, en mm, cualquier caso, él ha continuado colaborando. Tú en el libro explicas las diferentes colaboraciones en cortos, en películas, en animación y en imagen real y en diferentes países.
también explicas los diferentes intentos que ha habido de realizar una película, por decirlo así, en Hollywood, por decirlo así, Mm, y con la curiosidad de que uno de los directores que más sonaba y que más había hablado de ella es justamente un actor de Barcelona, que es el Jaume mm, Collet Serra, mm, que había llegado a hacer entrevistas explicando los mm, cambios que iba a hacer mm. y lo que suponía el proyecto para él, y eso se ha quedado. Ahí van pasando los años Sí, y ahí sí, no hay película. sí, sí. Pues sí, como bien dices, y ha habido años y años y proyectos, y como dices, el catalán Jaume Collet Serra ha sido igual el que más está vinculado. Luego se ha hablado de Taika Waititi, pero también eso ha quedado bastante muerto, y vamos, es un proyecto. No, porque Waititi lo dijo en una entrevista y estuvo hablando de Akira y tal, y luego Mm, pum, sale Marvel con Thor, mm, y luego cuando acaba Thor sale Star Wars, y entonces ya ahora no sabemos mm, dónde está Wakiki y dónde tiene la cabeza, pero bueno, en Akira mm. creo que no. No, en Akira no. En Akira Mm, no, pero bueno, ahí seguiremos esperando, y mientras llega esa adaptación, de momento tenemos tu libro, que yo creo que tendrá mm, una buena acogida para los aficionados, porque me permitirá, mm, bueno, a los lectores descubrir muchísimas cosas, tanto la contextualización histórica antes y después mm, de lo que supone el estreno de Akira, especialmente en España, mm, como la producción en sí del manga y del anime. Hemos mm, hecho un repaso muy por encima del libro. Yo siempre recomiendo que se lo compren y se lo lean los aficionados, para que mm. también en parte podamos continuar trabajando y divulgando en el futuro con libros similares, que yo creo que son muy interesantes. Pero ¿hay alguna cosa que quieras comentar que no haya salido a lo largo de la conversación? Pues la verdad que, no sé, ya que has hecho un buen resumen entre lo que has comentado tú y lo que he comentado yo también, pues está bastante resumido. Espero que em, Akira igual no es una película de anime, sino como que es la gran película de anime, de la animación japonesa. Y bueno, espero que el libro le haya rendido justicia y que haya abarcado un poco todo lo que merecía hablarse de ella, ¿no? A que es un poco como una responsabilidad de decir, wow, la gran película de la animación japonesa. Me sentía como obligado a escribir el libro, un libro que le hiciera justicia, ¿no? Claro, Por lo que digo, porque es como la gran película de anime, la más mítica, la más icónica. Bueno, podemos estar aquí, bueno, es icónica en el sentido, pues ha habido curiosidades, referencias, copias, claro, imitaciones. La escena de la moto de Caneda, eso se ha copiado hasta el cansancio. Si claro la que moto sí. de Caneda salió en la película de Spielberg de Ready Player One, Sí, vamos, Akira, aparte de su impacto en el momento, ya es un icono cultural, es como la película de anime más mítica, más, por tanto, digo, pues hay que hacerle un libro que le rinda justicia, ¿no? claro. Y bueno, pues espero que no haya faltado ni un dato, una curiosidad, ni un nada que la gente eche en falta a la hora de leer el libro. Eso es lo Seguro, que seguro, espero haber conseguido. Seguro que has hecho un libro en ese sentido que rinde homenaje a la obra original de Katsuhiro Otomo. Estamos en la presentación del libro Akira y los animes que lo cambiaron todo, de una publicación de Diablo Ediciones dentro de su colección de cultura popular. Y estamos hablando con Felipe Mujica. Te deseo mucha suerte, espero que vaya muy bien, y espero Gracias. que tengas la oportunidad, digamos, de poder continuar trabajando en esta línea. Hay que recordar que tú eres autor de libros dedicados al mundo del anime japonés, y que eres uno de los grandes expertos en España en este tema, y que entre otras cosas por eso también el Lorenzo Pascual, que es el editor de Diablo, contó contigo. Ha sido un placer poder saludarte, te deseo muchísima suerte, que será la nuestra también, y espero que Encantado. coincidamos en el futuro, porque siempre nos vemos en diferentes salones y festivales de cine, Sí, sí, a ver, en Vic, a ver si nos vemos, ¿no? En el por festival. ejemplo. Muy Muy bien, bien, pues hasta la próxima, un placer. gracias, hasta luego. Adiós.